Advertencia, esta no es una creepypasta, se trata de una historia real que pasó en México, yo les cuento la historia tal como es, depende de ti si lo crees real o no, se recomienda discreción. Dicho todo esto, empecemos. Mi nombre es Jorge Ávila, soy de Guadalajara, Jalisco, soy trailero al igual como lo es hoy en día mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual seguía a circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo de ese entonces 16 años se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado a los camiones y era una de sus grandes aspiraciones el promover el oficio con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que no se durmiera aún porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera donde cenaríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo, mientras llegábamos tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina, y se cubrió con ella para así seguir entreteniéndome con sus anécdotas. Llegamos al local cerca de la estación, dejamos el vehículo a unos pocos metros de la entrada, él bajó con la cobija sobre sus hombros cuando ambos descendimos para entrar al restaurante. El dueño del lugar, un hombre mayor quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo nos sentamos a comer. La plática amena en el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasados unos minutos mi hijo no regresaba, me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él ya estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada, puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo en la carretera me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo, era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentía escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado, observando incrédulo ese cuerpo desconocido mientras me preguntaba si eso no era mi hijo, ¿dónde estaba él? La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar indicándome una llamada entrante de un número que yo no tenía agregado. Al contestar me paralicé, era mi hijo quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente atiné a disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir, sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo. Me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante.
Justo cuando volvía a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado y desapareció, mi hijo dio un grito de advertencia, pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Simultáneamente a su grito esa cobija se apareció planeando en medio de la carretera en dirección a nosotros, como siendo empujada en el aire por un viento inexistente en esos instantes. Cayó extendida en el parabrisas cubriendo toda la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia cubierto de vidrios quebrados. Por instinto no sentí dolor alguno, me percaté de la herida en mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. ¿Qué pasó? Esta breve y tétrica odisea tiene una posible explicación, la leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer se trataba de una mujer de la vida galante a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes de que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija. Exactamente, era una cobija roja idéntica a la nuestra. Espero les haya gustado esta historia y les haya causado un poco de suspenso. Yo me despido hasta aquí, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.